Hoy vamos a hacer unos aperitivos. Son aperitivos que son muy fáciles de hacer, cualquiera de nosotros lo puede hacer y tampoco es que necesiten muchos ingredientes. Por un lado tenemos unas palmeritas de jamón y queso. Mirad qué bonitas. Y por otro lado tenemos un pan de pipas, pequeñito. Sirve perfectamente para llevarnos de almuerzo. Quedaros hasta el final del vídeo y os enseñaré cómo han quedado por dentro. La masa que he hecho me ha llegado para hacer 5, pero solamente me han quedado 2. Los otros 3 ya han caído. Antes de empezar, os animo a que si no lo habéis hecho todavía, os suscribáis a mi canal y activéis las notificaciones para que cada vez que yo suba un vídeo, YouTube os avise y estéis al tanto de todas mis recetas. Vamos a empezar haciendo las palmeritas. Los ingredientes que necesitamos son 2 paquetitos de jamón York o 180 gramos, otros 2 paquetitos de queso que son aproximadamente otros 180 gramos y una lámina de hojaldre. Lo primero que vamos a hacer va a ser extender la masa de hojaldre. La extenderemos poco a poco para que no se nos rompa. Y una vez que la tengamos extendida, le vamos a dar la vuelta porque si no está muy pegada y luego nos costará más. Ahora iremos añadiendo primero el queso y después el jamón. Ahora iremos enrollando el hojaldre de los lados, primero de un lado y luego del otro, y tenemos que conseguir que se junten justo en el centro. Voy a apretar un poquito en las esquinas para que no se me abra. Ahora con el mismo papel que traía el hojaldre, lo voy a envolver y lo voy a meter al congelador unos 15 minutos. Esto es para que esté un poquito más duro y luego nos resulte más fácil cortarlo. Pongo la freidora a precalentar y mientras voy cortando el papel de horno para poner luego en la base de la freidora. Cuando han pasado los 15 minutos, saco el hojaldre y lo corto. ¿Veis cómo queda? Queda muy bonito, ¿verdad? Pues ya veréis luego. Cogemos un huevo, lo batimos y vamos a pintar las palmeritas. Las ponemos en la freidora de aire y las metemos 12 minutos a 160 grados. Mirad qué buena pinta tienen. Y ahora las voy a ir sacando y las voy a dejar en una rejilla para que vayan enfriando y luego las pondré en un platito. Antes de meterla en la freidora, 2 palmeritas las he puesto en círculo a ver cómo quedan después. Y la verdad es que han quedado muy bonitas. Es otra idea, en vez de palmeritas se pueden hacer círculos. Espero que os animéis a hacer las palmeritas y dejad en comentarios
A ver qué tal os han salido. Bueno, pues ahora vamos a hacer los palitos de pan. Están muy ricos. A mí con esta masa me ha dado para hacer 5, pero también depende del tamaño que queráis hacer. Mirad qué buena pinta. Los ingredientes que necesitamos para esta receta son 110 mililitros de agua, 2 gramos de levadura de panadero, 20 gramos de pipas, 125 gramos de harina, 20 gramos de aceite, 20 gramos, no mililitros, 20 gramos, que es más fácil pesarlo, pipas peladas y 4 gramos de sal. Lo primero que vamos a hacer va a ser diluir la levadura en el agua. Y le daremos vueltas hasta que esté integrada. A continuación, he echado el agua y la levadura en la harina. Y lo he mezclado un poquito. He añadido el aceite la sal y por último las pipas. Todavía me quedan unas poquitas para decorarlas por encima. Y todo esto lo he integrado muy bien. Ya os digo que yo todas las recetas voy haciendo pruebas y si me sale bien lo pongo y si me sale mal no lo pongo. Entonces yo cuando la he hecho no sabía si esta masa iba a quedar dura, blanda o cómo. Entonces yo os digo que la masa ha quedado muy pegajosa. Entonces no la vamos a amasar porque es imposible. La voy a dejar reposar media hora y después veremos lo que hacemos. La voy a tapar con un trapo. La masa ha quedado muy blandita, entonces he decidido que lo vamos a hacer con una manga pastelera o bien con una bolsa de congelados. He puesto la freidora a precalentar y mientras estoy cortando el papel de horno para ponerlo en la base. Cuando precalentéis la freidora de aire, hacerlo sin el papel de horno porque si no se os volaría. He probado que queda bien y ahora la voy a precalentar. Para preparar la masa pondremos un vaso grande y vamos a meter una bolsa de congelados que va a hacer de manga pastelera dentro para poder echar la masa bien. Y echamos la masa dentro. Ya la freidora de aire ha terminado de precalentar y vamos a poner el papel de horno. Cogemos la bolsa con la masa, dejamos la masa al final y le vamos a cortar la punta y ahora haremos las formas. Esto es cuestión de práctica, porque yo he hecho esta misma receta 2 veces. En la primera, que es esta, me ha costado bastante hacer la forma bonita. En la segunda, luego veréis una foto como me han salido más rectas, así que no os preocupéis si la forma no queda bonita, porque el sabor es espectacular. Necesitaréis unas tijeras para cuando terminéis el palito cortarlo. La segunda vez que lo he hecho, he cortado la manga pastelera, o más bien la bolsa de congelados, un poquito menos y entonces me han quedado más finos.
Ahora, para conseguir que se me peguen las pipas, los estoy mojando un poquitito por arriba y luego voy a ponerle unas pipas. Y lo voy a meter en la freidora de aire a 170 grados 10 minutos. Y cuando termina lo voy a poner 15 minutos más a 190 grados. Y así es como han quedado nuestros panes de pipas. Los he puesto a enfriar en una rejilla. Estos son los que he hecho en la segunda ronda. Veis que he cortado menos la bolsa y han quedado más finitos, solo que no los he decorado con pipas por arriba. Mirad cómo queda por dentro. Bueno, y esto es todo. Espero que os hayan gustado las dos recetas que os he presentado hoy. No olvidéis darle al like si os ha gustado. Compartid con vuestras amistades y por último, si no lo habéis hecho, suscribiros a mi canal y activar las notificaciones para que YouTube os avise cada vez que yo suba un vídeo. Esto es todo y nos vemos en la próxima receta.